Hola, en este video trabajaremos las transformaciones isométricas para el eje de geometría en la prueba de transición. Las transformaciones isométricas son un cambio de posición y dirección de un punto o una figura en el plano cartesiano, ¿sí? La idea es que se cambia dónde está la figura, pero no se cambia la figura como tal. Permanece exactamente igual, con los mismos lados, los mismos ángulos, todo exactamente igual, ¿sí? Las transformaciones isométricas que se trabajan son traslación, reflexión y rotación. Son las tres más importantes, las demás son complementos de las mismas, pero la idea es que con ellas podemos mover las figuras sin cambiar ninguna parte de ella, ¿ok? Vamos a comenzar con la más simple, que es la traslación. La traslación, como su nombre lo dice, es mover una figura de un lado a otro nada más, a través de un vector de traslación, al que le llamamos el vector t. Gráficamente lo que hacemos es copiar este vector t en cada uno de los vértices de nuestra figura, formando una nueva figura que le llamamos la figura homóloga a nuestra original, que va a tener las mismas características de la primera, solo que en otra posición del plano, ¿sí? Si hablamos de coordenadas, nuestro vector t tiene coordenadas u, b, y nuestros puntos van a tener la forma x, y. Entonces, para encontrar el homólogo, que suele llamarse igual que el punto pero con una comilla que se lee primo, o sea, a', lo que tenemos que hacer es sumar a cada punto el vector traslación, es decir, coordenada por coordenada, la coordenada x con la coordenada x del vector y la coordenada y con la coordenada y del vector, ¿sí? Así que se quedaría x más u, y más b. Veamos un ejemplo para que se entienda mejor. Si tengo esta figura que es un trapecio ABCD con coordenadas menos 5,2, menos 3,6, 1,6 y 2,2, y lo queremos trasladar con el vector t 2, menos 3, ¿sí? Gráficamente tendríamos que copiar este vector en cada uno de los vértices de nuestra figura y ahí obtendríamos la figura trasladada, ¿sí? Queda como encimada de la anterior, pero eso es lo de menos. Lo que importa es que se trasladó con el vector como tal. Para hacerlo con las coordenadas, a cada punto tenemos que sumarle el vector traslación. Es decir, vamos a tomar el punto A, menos 5, le vamos a sumar 2, y al 2 le vamos a sumar menos 3. Luego vamos a tomar el B y vamos a hacer lo mismo. Al menos 3 le vamos a sumar 2, y al 6 le vamos a sumar menos 3, y así sucesivamente a cada uno de los puntos. Este paso obviamente te lo puedes saltar, no es necesario que lo escribas, lo importante es que puedas hacer el cálculo. ¿Cuánto es menos 5 más 2, que es menos 3, y 2 más menos 3, que es menos 1? Por lo tanto, el A' sería menos 3, menos 1. B' sería menos 1,3, C' 3,3 y D' 4, menos 1. Lo único que hicimos fue sumar a cada coordenada x de nuestro punto la coordenada x de nuestro vector traslación, y a cada coordenada y de nuestro punto la coordenada y de nuestro vector traslación. Entonces sería menos 5 más 2, menos 3. 2 más menos 3, menos 1. Y así obtenemos cada uno de los puntos. Es bastante simple, ¿o no? Ahora vamos a ver lo que es la reflexión, o también llamada simetría. Existen dos tipos de simetría, simetría axial y simetría central, pero lo que tiene que ver es un reflejo de una figura. Por lo tanto, aquí va a cambiar no solamente la dirección en la que está, o sea, la posición en la que está, sino también la dirección en la que se encuentra nuestra figura. Vamos a comenzar con la simetría axial. La simetría axial es cuando reflejamos una figura en función de una recta. Generalmente se hace a través de los ejes, el eje X o el eje Y, ¿ok? Si queremos reflejarlo en función del eje Y, en este caso, si te fijas, hacemos un movimiento en horizontal. Por lo tanto, lo que hacemos es movernos en el otro eje, que es el eje X. Estas rectas son perpendiculares al eje Y y tienen la particularidad de que las medidas desde el vértice al eje Y y desde el eje Y al vértice del homólogo son exactamente las mismas. Si eso no se cumple, entonces no sería una simetría axial, ¿ok? Tiene que cumplirse que la medida desde el vértice al eje es lo mismo que desde el eje al vértice del homólogo, ¿ok? Si lo vemos en coordenadas,
la simetría alrededor del eje Y lo que hace es cambiar el valor, el signo específicamente de la coordenada X de nuestro punto. Por lo tanto, para un punto X, Y quedaría el homólogo como menos X, Y. Si en cambio decidiéramos hacer una simetría axial alrededor del eje X, nuestra simetría se vería en forma vertical. Cumple las mismas características. La distancia desde cada vértice del original al eje X es la misma que desde el eje X al vértice homólogo de nuestra figura. Por lo tanto, el que va a cambiar en este caso es el Y. Entonces una simetría alrededor del eje X, la coordenada Y, que en este caso es V, sería negativa, cambiaría el signo. Entonces, como resumen, esto es al revés. Si la simetría es alrededor del eje Y, cambia el signo del X. Y si la simetría es alrededor del eje X, cambia el signo del Y. Esa es la relación que tenemos que hacer. Ejemplo, si tenemos la misma figura que teníamos al principio con los mismos vértices, vamos a hacer una reflexión en torno al eje X. ¿Sí? Si lo hacemos, nos va a quedar por acá. ¿Sí? Si te fijas, queda invertida. Eso le llamamos un cambio de dirección. Y además se traslada a otra posición. Por lo tanto, hay dos cosas, un cambio de dirección y un cambio de posición en el plano. En este caso, para cada vértice va a cambiar el signo de la coordenada Y, es decir, la segunda coordenada. Entonces A pasaría a ser menos 5, menos 2. El B, que es menos 3,6, ahora va a ser menos 3, menos 6, el B'. Si C es 1,6, C' sería 1, menos 6. Y D, que es 2,2, sería D', 2, menos 2. Si en cambio la reflexión fuera en torno al eje Y, ¿sí? La misma figura otra vez, pero ahora la vamos a reflejar a través del eje Y. Igual, quedaron encimadas, pero eso no es lo importante es que queda un reflejo de la figura en una dirección diferente, porque el A queda en el otro extremo, pero se mantiene la figura tal como estaba. Como es una reflexión en torno al eje Y, el que va a cambiar de signo es el X. Por lo tanto, el A, que era menos 5,2, ahora va a quedar como 5 positivo, 2. El B, que era menos 3,6, ahora va a ser 3,6. El C, que era 1,6, ahora va a ser menos 1,6. Y el D, que era 2,2, sería menos 2,2. ¿Sí? Súper difícil, solo es un cambio de signo. La simetría central, o reflexión central, o también se le llama simetría puntual, es cuando reflejamos una figura en torno a un punto, ¿sí? Generalmente, y es lo que se trabaja en la prueba de transición y en lo que era la PSU, se hace en función del origen, del 0,0, ¿sí? Es decir, vamos a atravesar el 0,0 con nuestras rectas, haciendo que otra vez cambie la dirección y la posición de nuestra figura, ¿sí? La distancia entre cada punto, cada vértice de nuestra figura original y el 0,0 tiene que ser la misma que desde el 0,0 a los puntos vértices de la figura homóloga. Eso tiene que cumplirse siempre, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos hacer esta reflexión? Bueno, es muy simple. Lo que va a pasar es que vamos a cambiar el signo de ambas coordenadas, de la coordenada X y la coordenada Y, ¿sí? Entonces, el homólogo A' sería menos X, menos Y. Es bastante simple. Miren, veamos un ejemplo. Si tenemos nuestro queridísimo trapecio con sus coordenadas y hacemos una reflexión en torno al origen, entonces nos va a quedar más o menos por ahí. Y lo que vamos a hacer es cambiar de signo las dos coordenadas. Si era menos 5,2, ahora va a ser 5 positivo, menos 2. B, que era menos 3,6, ahora va a ser 3, menos 6. C, que es 1,6, menos 1, menos 6. Y D, que era 2,2, D' sería menos 2, menos 2. Cambian de signo ambas coordenadas, ¿ok? Y por último está la rotación. La rotación tiene dos elementos importantes. Una es el centro de rotación, que es un punto en el plano, y una dirección de rotación, ¿okay? Que es la que nos va a marcar hacia dónde tenemos que rotar. Generalmente se rota en función del 0,0 también, del origen, ¿sí? Alrededor del origen, y tenemos dos direcciones.
Una es la antihorario, ¿sí? O también se llama sentido positivo, que es el sentido por defecto, ¿sí? Si el ejercicio no especifica en qué sentido tienes que rotar, entonces es en sentido antihorario. Esa es la forma que generalmente se miden los ángulos, ¿sí? Desde mirando hacia la izquierda, ¿ok? Y por cierto está también el sentido horario, que es el sentido negativo. Cuando nos dicen menos tantos grados, no se refieren al sentido horario, o si especifican tantos grados en sentido horario, son como hacia abajo, ¿sí? Girando hacia abajo, y en el caso del antihorario girando como hacia arriba, si estuviera sobre la línea, ¿ok? Esas son las dos formas de girar en la rotación. Y vamos a aprendernos 3 formas de rotar, específicamente con los grados 90, 180 y 270, que son las que más se usan, ¿ok? Generalmente la que más se usa es la de 90, así que apréndanse esas, porque son. Aquí arriba puse los antihorarios y aquí los horarios, ¿sí? Los equivalentes, 90 grados en sentido positivo es lo mismo que 270 en sentido negativo. 180 grados positivo o negativo da lo mismo, y 270 grados en positivo es lo mismo que menos 90 grados, ¿sí? Si giramos en 90 grados van a cambiar las variables del lugar, es decir, donde estaba la X va a ir la Y, donde estaba la Y va a ir la X, y se le cambia el signo a la primera, en este caso sería menos Y, X. En 180 grados se le cambia el signo a las dos, es muy similar a la simetría central con centro en el 0,0. Y 270 grados es lo mismo que con 90, pero la que cambia de signo es la segunda, en este caso quedaría Y, menos X. Todo eso lo tenemos que identificar. Por ejemplo, si tengo el punto 3,5 y lo quiero rotar 90 grados en sentido antihorario, ¿sí? Va a quedarme por acá este punto, ¿sí? Se va a formar aquí un ángulo de 90 grados, y para encontrar esta coordenada tengo que aplicar lo que dice aquí arriba, ¿sí? Porque si son 90 grados se van a invertir, entonces va a quedar 5,3, pero la primera negativa sería menos 5,3. Es solo seguir las fórmulas, esto hay que aprendérselo, no hay de otra, ¿sí? Para que no tengas problemas después. Y ahora vamos a hacer ejercicios, porque la idea de aprender esto es poder hacer los ejercicios que vienen en la prueba de transición, que venían en la PSU. Así que yo tomé varios ejemplos de los ejercicios que están publicados en el DEMRE, así que vamos a ver algunos. Esta es de la prueba de transición 2021 y dice lo siguiente: Emilia y Martín crean un juego de movimientos dibujando un plano cartesiano en el suelo, de manera que pueden indicar su ubicación utilizando pares ordenados. Las indicaciones del juego son: primero, vamos a rotar 90 grados en sentido antihorario respecto del origen. Luego van a realizar una simetría con respecto al eje X, y por último otra simetría pero con respecto al eje Y. Estos son los datos importantes, así que por eso los marqué encima, ¿ok? Y dice: al comenzar el juego, Emilia se encuentra en el punto A, B, y Martín en el punto C, D, con A, B, C y D números reales mayores que ceros y distintos entre sí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a las ubicaciones de Emilia y Martín durante el juego? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer antes de leer estas alternativas? Es verificar dónde van a quedar estos niños. Emilia, ¿sí?, partió en A, B, ¿sí?, y Martín partió en C, D. Y dice que lo primero que hicieron fue una rotación en 90 grados. Al rotar en 90 grados, ¿se acuerdan? Lo vimos recién, lo que pasa con las coordenadas, que se invierten y cambia de signo la primera. Así que quedaba ahí. Este sería el primer movimiento. En el caso de Martín, el primer movimiento lo llevaría a menos D, C. Luego, en el segundo movimiento, dice que va a hacer una reflexión, una simetría respecto al eje X. Recordemos que si este punto lo reflejamos en función del eje X, el que cambia es el Y, o sea, quedaría menos B, menos A. Y en el caso de Martín,
En el segundo movimiento quedaría en menos D, menos C. Y por último dice otra simetría pero con respecto al eje Y. Entonces en este caso quien va a cambiar es el X. Cambiamos el primero de signo, quedaría B positivo, menos A. Y en el caso de Martín quedaría D positivo, menos C. Recordemos que A, B, C y D son números reales mayores que 0, o sea positivos, ¿sí? Y distintos entre sí. Entonces cuando hablamos de menos A ya estamos hablando de un número negativo, ¿sí? Pero lo importante es que pudimos llegar a esto. Este es el lugar donde queda. Entonces ahora analicemos las respuestas. Dice, al realizar la rotación, o sea el primer movimiento, Emilia y Martín se ubican en el cuarto cuadrante, ¿sí? ¿Dónde estará menos B, A? ¿Sí? Menos B estaría por acá y A es positivo, así que quedaría por acá. Por lo tanto el punto en realidad está en el segundo cuadrante, no en el cuarto, por lo tanto esto es falso. Es el mismo análisis para el caso de Martín. Luego dice, Emilia y Martín finalizan el juego en los puntos A, menos B y C, menos D. Ya sacamos el último movimiento, por lo tanto sería en B, menos A, por lo tanto esto también es falso. Ambos son falsos en realidad. C. La distancia entre Emilia y Martín al finalizar el juego es la misma que cuando comenzaron. Miren qué interesante. Si A, B está aquí y C, D están acá, todos en el primer cuadrante, recordemos que son positivos y distintos. ¿Qué pasa si yo aplico una transformación isométrica, la que sea? ¿Sí? Si yo traslado, hago una simetría o hago una rotación, esta distancia de aquí no va a cambiar absolutamente nunca, jamás, porque si la figura tiene más de un lado, los lados se mantienen y se mantienen sus ángulos. Por lo tanto, esa es completamente verdadera. Por último, solo para revisar, dice Emilia y Martín finalizan el juego ubicados en el tercer cuadrante. D, menos C, como D es positivo, D estaría por acá y C es negativo, acá, el punto estaría realmente en el cuarto cuadrante, no en el tercer cuadrante, por lo tanto también es falsa. Así podemos ver que la alternativa correcta era C. Ahora, yo no leí las alternativas primero porque siempre considero que es mejor desarrollarlo, pero en este caso específico esto podría haber sido muy obvio y quizás al leerlo en primera instancia podríamos habernos dado cuenta de que esa sí iba a ser verdadera. Pero siempre yo les recomiendo revisar, es decir, hacer los movimientos y luego verificar cada una de las respuestas. Veamos otro ejercicio. También de la prueba de transición 2021, dice, en el plano cartesiano de la figura adjunta se ubican los triángulos ABC y DEF. Pregunta, ¿se puede determinar que estos triángulos son congruentes si se sabe que 1. Los triángulos son semejantes en razón 1 y el triángulo DEF se obtiene de una o más transformaciones isométricas del triángulo ABC? Ok, dirán, pero eso no tiene tanto que ver con lo que acabamos de ver. Pero la idea es muy parecida, porque vamos a analizar el caso 1. La razón de semejanza es 1. Cuando hablamos de razón 1, la razón 1 significa que tienen que ser iguales, es decir, 4 es a 4 para que me dé 1, o 2 es a 2 para que me dé 1. Tienen que ser números iguales. Por lo tanto, estamos hablando de dos triángulos congruentes, son exactamente iguales. Así que con la 1 por sí sola ya podría decir que estos triángulos sí son congruentes. Con eso puedo eliminar el 2 por sí sola, el ambas juntas, y que se requiere información adicional. Solo habría que ver qué pasa con la 2. La 2 dice que el triángulo DEF se obtiene de una o más transformaciones isométricas del triángulo ABC. ¿Qué pasa si aplicamos transformaciones isométricas? ¿Cambia la figura o se mantiene congruente? Eso es parte de la definición de una transformación isométrica. Siempre mantiene exactamente igual la figura. Por lo tanto, esta 2 también por sí sola me permite saber que los triángulos tienen que ser congruentes, porque las transformaciones isométricas, sea una o sean varias, siempre van a mantener la figura exactamente igual.
Por lo tanto, la alternativa correcta es cada una por sí sola, 1 o 2. Este ejercicio viene de la PSU 2020. Dice, al segmento AB se le aplica la siguiente composición de isometrías. Una rotación respecto al origen en 90 grados, en sentido antihorario. Entonces tenemos rotación primero. Rotación antihorario de 90 grados, luego una traslación según el vector C, C, seguida de otra traslación con el mismo vector, ¿sí? Esto de aquí, obteniéndose el segmento A', donde A' es la imagen de A. Si A es X, Y y A' es C, 2 por C más 1 y C es un número real negativo, ¿cuál de las siguientes coordenadas corresponde al punto A? Hermoso ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tomemos nuestro punto inicial, A, que es X, Y, y vamos a convertirlo en A'. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primer movimiento, rotarlo respecto al origen, 90 grados sentido antihorario. ¿Qué va a pasar? Se van a intercambiar las coordenadas y la primera va a quedar negativa, ¿sí? Luego vamos a trasladarlo respecto al vector C, C, es decir, le vamos a sumar C a ambas cosas, sería menos I más C, X más C, ¿sí? Siguiente movimiento, volvemos a trasladar con el mismo vector, vamos a sumarle a otra C, van a ser 2C, X más 2C, y ya, eso es todo lo que hay que hacer. Este sería nuestro vector, bueno, nuestro punto A', ¿sí? Pero nos dicen que A' ya tiene una forma que es C, 2 por C más 1, ¿sí? Eso también es A', es la definición que nos dan, es la que está aquí. Y C es un número real negativo, que en este caso no nos importa mucho si es positivo o negativo, ¿sí? Porque es una igualdad y ahí podemos trabajar con ambos sin problema. Así que con esto ya podemos encontrar las coordenadas de A. ¿Cómo lo hacemos? Si estos dos puntos son iguales, la coordenada X de este punto tiene que ser igual a la de este, y esta coordenada tiene que ser igual con esta. Así que vamos a igualar. Por una parte tenemos que menos I más 2C tiene que ser igual a C, esa con esta. Y por otro tenemos que X más C más 2C tiene que ser igual a 2 por C más 1. O sea, X más 2C tiene que ser igual a 2 por C más 1. Desarrollemos. Tenemos entonces que menos I sería igual a C menos 2C. Eso lo que hice fue restar 2C en ambos lados. Menos 2C menos 2C es 0, desaparece. Y C menos 2C, aquí está. Restamos, me quedaría C menos 2C menos C. Y voy a multiplicar todo por menos 1 para que me quede que I es igual a C, positivos. Ya tengo que I es igual a C. I es la segunda coordenada de A, por lo tanto si termina en C, esa es la correcta. Y ya con eso puedo saber que C es la alternativa correcta. Si hubiese otra que tuviese C en la parte I, entonces tenemos que sacar la otra variable. Aquí voy a desarrollar X más 2C, tendría que ser igual a, multiplico, 2C más 2 por 1 que es 2. Como ambos son del mismo signo y están de ambos lados, los puedo simplificar restando 2C. Me quedaría entonces que X es igual a 2 y por lo tanto tenía razón, es 2,C, así que esa es la alternativa correcta. Veamos un ejercicio de la PSU 2019. Dice, en la figura adjunta, al aplicar al triángulo ABC una simetría puntual, o sea, se refiere a una simetría central en un punto con respecto al origen, se obtiene el triángulo A'B', C'. ¿Cuál de las siguientes transformaciones isométricas aplicadas al triángulo A'B', C' permiten obtener el triángulo ABC como imagen? Ok, vamos a una simetría puntual. ¿Qué es lo que hace la simetría central? ¿Se acuerdan? Cambia los signos de ambas
coordenadas. En este caso C es 5,3, por lo tanto C' sería menos 5, menos 3. A es 1,2, ahí está, 1,2, por lo tanto A' sería menos 1, menos 2. Y B es 3,1, así que B' sería menos 3, menos 1. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Es que tengo que aplicar a estas tres coordenadas para obtener el triángulo ABC, para volver al primero, ¿sí? Entonces me dan opciones, me dicen una reflexión con respecto al eje Y seguido de una reflexión con el eje X. Ok, intentemos con el punto A, veamos. Primero reflejando con respecto al eje Y, va a cambiar el signo de X, me quedaría 1, menos 2, y luego con respecto al eje X, donde me cambia el valor de Y, que sería 1,2. Sí, vuelvo al original, por lo tanto estaría bien. Probemos con otro. En este caso sería 3, menos 1 al reflejarlo en función de Y, y luego con X sería 3,1, por lo tanto está súper bien. Esta es verdadera. Una traslación según el vector 2,4. Vamos entonces ahora a trasladar estos puntos con el vector 2,4. Nuestro vector entonces en este caso es 2,4. ¿Qué vamos a hacer? Sumarle el vector a cada punto. Menos 1 más 2 sería 1 y menos 2 más 4 es 2. 1,2 funciona. Vamos con el B. 2 menos 3 es menos 1 y menos 1 más 4 es 3. ¿El B es menos 1,3? No, aquí falló, por lo tanto esta es falsa. ¿Sí? Y por último dice una rotación en 180 grados con centro en el origen y en sentido antihorario. El sentido cuando son 180 grados no tiene mucho sentido, literalmente. Así que lo que vamos a hacer es aplicar 180 grados que cambia los signos de ambas variables, por lo tanto sería X, Y positivos, perdón, no era eso lo que iba a hacer. Cambiamos los signos de ambos, sería 1,2 y aquí sería 3,1 y verificamos, ambas son correctas, por lo tanto también es verdadero, ¿sí? Así que tenemos 1 y 3, que sería la alternativa C. Vamos a ver un ejercicio de la PSU 2018 para que vean que en realidad todas las que se han publicado son sumamente similares y se ocupan exactamente las cosas que les había dicho al principio. Dice, si al triángulo de vértices M 1,2, N 2,5 y P 3,3 se le aplica una rotación con centro en el origen del sistema de ejes coordenados, se obtiene un triángulo de tal forma que el vértice homólogo de M era 1,2 y el homólogo, que es M', quedó en menos 2,1. ¿Cuáles de los siguientes puntos corresponden a los otros dos vértices del triángulo? Aquí no nos dicen de cuánto fue la rotación, nosotros tenemos que darnos cuenta qué pasó con este punto. Fijémonos en las coordenadas, cambiaron de orden, si este era X, Y, pasó a ser Y, X, y la primera cambió de signo. Esto corresponde a una rotación en 90 grados en sentido antihorario. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la correspondiente a N, que es 2,5? Se va a convertir en menos 5,2 y P, que era 3,3, se va a convertir en menos 3,3. Por lo tanto, solo tenemos que buscar estos dos puntos. Menos 5,2, ahí está, y menos 3,3, ahí está, alternativa D. Veamos otro ejercicio de la PSU 2018. Dice, sea R y Q rotaciones con centro en el origen del sistema de ejes coordenados y ángulos de rotación 270 grados en sentido antihorario y 90 grados en sentido antihorario, respectivamente. Se puede determinar las coordenadas del punto A si se sabe qué. Ok. Tratemos de entender lo que dijeron aquí. Primero que nada, tenemos que R es una rotación con centro en el origen de 270 grados. Recordemos que es 270 grados antihorario. Si teníamos X, Y,
Esto se transforma en en y, menos x. Y, menos x. ¿Sí? Y q es una rotación de 90 grados antihorario, o sea que si teníamos x, y, eso se transforma en menos y, x. Eso es lo que tenemos. ¿Ok? Y nos dan un punto A cualquiera y nos preguntan, ¿se puede determinar las coordenadas de ese punto A? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que sabemos? Analicemos el caso 1. Que al aplicar la rotación R, o sea, al punto A, pongamos que el A sea A, B, le aplicamos la rotación R, que sería de 270 grados, nos quedaría B, menos A, se obtiene el punto 2,3. Entonces, claro que sí, puedo encontrar cuáles son las coordenadas de A, porque B sería igual a 2, así que sería 2, y menos A sería igual a 3, por lo tanto A es igual a menos 3. Ahí están las coordenadas, puedo sacarlo. 1 por sí sola me permite calcular cuánto es el valor de A. Por lo tanto, eliminamos el 2 por sí sola, el ambas juntas, y él se requiere información adicional de inmediato, porque ya 1 por sí sola nos permite calcular A. Solo habría que ver si solamente 1 por sí sola o cada una por sí sola. Así que analicemos el caso 2. Aplicar una traslación según el vector 1,5 al punto A, otra vez, pero ahora le vamos a aplicar una traslación que nos quedaría A más 1, menos 5, bueno, B menos 5. ¿Sí? B menos 5, esa sería la traslación. Y al punto resultante, a este, una rotación en Q, o sea, 90 grados. O sea que nos quedaría menos B más 5, porque cambia de signo, A más 1. Eso sería la rotación en 90 grados. Y esto nos dicen que queda como 3, menos 2. Y podemos hacer lo mismo, igualar coordenada por coordenada, es decir, menos B más 5 es igual a 3. Por lo tanto, menos B tendría que ser menos 2. Ok, sería menos B más 5 igual a 3. Nos quedaría que 5 menos 3 es 12 es igual a B. Y por este lado, A más 1 es igual a menos 2, por lo tanto A sería igual a menos 3. Así que nos quedaría que A es menos 3,2. La 2 también me permite calcular cuál es el valor de A, por lo tanto es ambas juntas. Y listo. Uno más. 2017. El ejercicio 37 de la PSU 2017 dice: el triángulo rectángulo de la figura adjunta se rota sucesivamente con centro en el origen del sistema de ejes coordinados en 60 grados y en sentido antihorario. ¿En cuál de las opciones se muestra mejor la posición que queda el triángulo después de 90 rotaciones? Cuando la primera vez que enfrenté este ejercicio, lo primero que me llamó la atención es que era una rotación en 60 grados. Y eso causa mucho problema porque yo les enseñé solo 3. 90, 180 y 270. ¿Por qué en 60? Bueno, tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos nuestro eje coordenado, ¿sí?, aquí, y empezamos a girar 60 grados primero, luego 60 grados más, luego más 60 y así sucesivamente, voy a volver al punto de inicio y voy a pasarlo porque son 90 rotaciones. Entonces lo que tenemos que ver en realidad es cuántas veces di la vuelta y si es que me pasé, cuántos grados me pasé para poder sacar cómo se rotaría esto, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar estos 60 grados por las 90 rotaciones que tenemos para saber cuántos grados en realidad estamos dando vuelta, ¿sí? Y si multiplicamos nos quedaría 5400. 5400 grados, ¿cuántas veces da la vuelta completa? Tengamos en cuenta que la vuelta completa son 360 grados, por lo tanto tenemos que dividir 5400 entre 360. Si dividimos, aquí cabe una vez, aquí serían 8, 180, bajo este 0, por 5, 5,00, 5,6,
30, 50, 15, 18, 0. Es exacta. Quiere decir que yo partí en este punto y volví exactamente al lugar 15 veces. Y la 15ª vez llegué exactamente aquí. O sea, estoy exactamente en el mismo punto en el que partí. No me moví absolutamente nada. Es como cuando alguien dice, voy a darle un giro a mi vida de 360 grados, y es porque se va a quedar exactamente ahí mismo. ¿Sí? Entonces, la figura que corresponde a las 90 rotaciones de 60 grados de este triángulo tiene que ser exactamente igual a ese. O sea, alternativa B. ¿Y estamos listos? Si se dan cuenta, basta con aprenderse esos pequeños detalles para poder hacer los ejercicios. Espero que les haya servido y cualquier consulta, ya saben, me la pueden hacer en cualquiera de todos los contactos que tenemos. Nos vemos, que estén muy bien.